Bueno, nosotros, como ustedes saben, tenemos este tiempo de cuando en vez con la iglesia, precisamente para tener un formato de preguntas y respuestas acerca de diferentes temas. Le pedimos a ustedes preguntas, hacemos una selección, las clasificamos. Nosotros vamos a hacer hoy un énfasis especial, como se anunció, en los temas que tienen que ver con la Semana Santa, y si queda tiempo, pues responder algunas otras preguntas que también llegaron. Pero si no llegamos a responder todas las preguntas que llegaron, porque hubo algunas que llegaron que tenían que ver con Semana Santa directa o indirectamente, pues vamos a responderla de manera específica y personal a su mail. Como llegaron por mail, pues vamos a responderle por mail su inquietud. Entonces el pastor Miguel y yo vamos a estar conversando precisamente acerca de este tema. Y no sé si tú quieres decir algo, Miguel, antes de empezar, en cuanto a la motivación de este momento y de este tiempo. Bueno, yo creo que la Semana Santa, como frecuentemente se le conoce en Latinoamérica, yo creo que mucha gente asume muchas cosas acerca de lo que es, lo que no es, lo que pasó, lo que no pasó. Y al final yo creo que hay mucho desconocimiento de la última semana de Jesús. Y para dar una sola información, la última semana de Jesús es tan crucial que el Evangelio de Juan le dedica aproximadamente el 60% de la tinta con la que se imprimió, por así decirlo, a la última semana de Jesús. O sea, Juan como evangelista pensó que el 60% de lo que él tenía que escribir tenía que ver con la última semana de Jesús. Eso nos da una idea de la importancia de este periodo y de lo que pasaron esos 7 días. Y yo creo que eso es una buena forma de introducir esta discusión de esta noche. Bueno, la Semana Santa que tendremos la semana que viene, quisiéramos comenzar precisamente definiendo lo que es eso. Para nosotros es una semana de celebración, es una semana para mucha gente de vacaciones, básicamente de descanso, de asueto, como muchos le llaman, pero tiene un significado y unas implicaciones mucho más allá del mero descanso y de las meras vacaciones y el entretenimiento que uno logra en esos días. Entonces, ¿cómo podríamos definir lo que es la Semana Santa, Miguel? O sea, ¿a qué llamamos Semana Santa? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Para ponernos en contexto de lo que es la semana y por qué se llama Santa. Claro. Bueno, si comenzamos viendo cuándo termina, entonces es fácil definir cuándo comienza, ¿verdad? Porque es una semana. Entonces termina con el Domingo de Resurrección. Yo creo que eso todo el mundo lo tiene bastante claro. Si retrocede una semana, eso nos pone ¿dónde? En el domingo anterior, que es lo que la tradición de Roma se llama Domingo de Ramos, que es básicamente el domingo o el día en que Cristo entró a Jerusalén y que fue aclamado como rey, la famosa entrada triunfal, como se le llama, para que luego 5 días después estuviese siendo crucificado. Entonces es ese periodo de domingo de la entrada triunfal, para no seguir usando. Cuando él entra en un asno, en un pollino. Cuando él entró en un asno montado y el pueblo lo aclamó y puso ramos delante, y de ahí el famoso Domingo de Ramos de la tradición de Roma, hasta, bueno, el Domingo de Resurrección, ese periodo comprendido entre esos 2 domingos. Yo estuve viendo que la institución de la Semana Santa como celebración cristiana viene de muy, muy atrás. Así es. O sea, casi en los primeros siglos, ya los primeros cristianos querían encontrar como una fecha donde se conmemorara estos eventos que tenían que ver con la muerte y la resurrección de nuestro Señor. O sea, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Así es. Bueno, en el concilio de Nicea, en el año 325, se dieron unas discusiones acerca... De Nicea, gracias. Se dieron algunas discusiones acerca de cuándo celebrarla y cómo celebrarla. Entonces se establecieron como algunos parámetros. Entonces nosotros llamamos al Domingo de Resurrección también Pascua de Resurrección. Entonces como que la Pascua de Resurrección no debiera coincidir con la Pascua judía nunca. Y la Pascua judía cae en viernes cuando coinciden. Bueno, y si no coinciden por igual, la Pascua judía siempre es celebrada un viernes. Entonces en el Concilio de Nicea se estableció que la Pascua de Resurrección no coincidiera con la Pascua judía, y por eso se escogió el Domingo de Resurrección como la Pascua nuestra, que nunca se celebrara más de una vez al año y que se celebrara en consonancia con lo que era el calendario lunar, que se calculara conforme al calendario lunar. Es un poquito complicado, pero en esencia el Domingo de Resurrección coincide con la primera luna llena de lo que se conoce como el equinoccio de primavera,
¿Qué es el equinoccio de primavera? Bueno, es un tiempo en la primavera cuando el sol, un dato interesante de hecho, tiene una posición perpendicular con relación al ecuador de la Tierra. Entonces, pero el dato interesante es esto. Ese día, la noche y el día tienen la misma duración en todo el globo terráqueo. O sea, en cualquier parte que tú estés del globo terráqueo, la duración de la noche es la misma duración del día. Ese es el equinoccio de primavera. Entonces, el domingo de resurrección es la primera luna llena de ese tiempo. A partir de ahí, o después del equinoccio de primavera. Y ahí así que se calcula. ¿Por qué el uso de esa palabra Pascua? Porque los judíos tienen una Pascua y nosotros tenemos una Pascua, y a veces nosotros la Pascua lo asociamos con la Navidad. Así es. Y decimos que el tiempo de Navidad es un tiempo de paz, es el tiempo de Pascuas. Así es. Pero no es lo mismo la Pascua de Navidad, por así decirlo, lo que se llama Pascuas de Navidad, con la Pascua judía o la Pascua cristiana Definitivamente. de resurrección. Claro. La Pascua judía y la nuestra guardan una relación en la Pascua de resurrección, por así decirlo. La Pascua judía yo creo que muchos de ustedes conocen. Es más fácil pensarlo en inglés. La palabra es Passover. Y la idea, lo que ocurrió, el evento, fue aquella ocasión cuando ya con la 10ª plaga, Dios decidió liberar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y entonces ese día se iba a matar un cordero, se iba a tomar la sangre, se iba a colocar sobre los dinteles de las puertas, y el simbolismo era que eso lo iban a hacer los hebreos, de manera que Dios iba a juzgar los primogénitos de todas las familias de Egipto. Iban a morir esa noche, incluyendo los primogénitos de los animales. Pero si tú tomabas la sangre del cordero y la colocabas sobre el dintel, entonces ese era un símbolo de que esa casa estaba protegida del ángel de la muerte que iba a pasar ese día. Entonces el ángel de la muerte iba a pass over, iba a pasar por encima de esa casa sin dañarla, de ahí el nombre en inglés Passover, que luego llega a nosotros como la Pascua judía, celebrando la salida de Egipto. Pero la salida de Egipto se celebró justamente con la muerte de un cordero, para ir a la Pascua cristiana, la muerte de un cordero, la sangre de un cordero que es colocada sobre dinteles de puertas, y luego esa casa es salva de la muerte. La muerte, exactamente. Exacto, salva de la muerte del primogénito. La Pascua cristiana tiene que ver con un cordero también, pero el verdadero cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene que ver con sangre, porque Él derramó sangre por el perdón de nuestros pecados. Y también la sangre de Cristo es lo que hace que, por así decirlo, el castigo de Dios no pase por encima y nos preserve. Entonces ahí el simbolismo entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. En algunos años coinciden, o sea, coincide la misma semana, pero no todos los años. Y eso se debe a que Roma estableció de muy temprano que la Pascua, la Cuaresma, está relacionada al calendario lunar, como ya estuve explicando hace un momento. Entonces se calcula de acuerdo al calendario lunar. Por eso va a cambiar de año en año. Pero nunca es más temprano que el 22 de marzo, que es como cae ahora. El domingo de resurrección es el 22 de marzo. Y nunca es más tarde que el 25 de abril, justamente por la manera como el año lunar o el calendario lunar se calcula. Pero sí, dentro de esas dos fechas, sí varía la celebración de la Semana Santa. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios que Cristo es nuestra Pascua. Así es. O sea, es nuestro Cordero que hizo que la ira de Dios pasara por encima de nosotros. Exactamente. Y literalmente Cristo entonces es nuestra Pascua. Definitivamente. En lo que tú mencionabas de la Cuaresma, que fue un término que mencionaste en el medio, que aunque nosotros no tenemos, la iglesia cristiana evangélica no tiene propiamente un tiempo de Cuaresma, pero sería bueno saber a qué se refiere el tiempo de Cuaresma, porque mucha gente lo escucha por radio, por televisión, lo escucha entre las familias, y es un tiempo que se celebra precisamente tomando como referencia el domingo de resurrección y se calcula para atrás, ¿no? Así es. Cuaresma implica 40 días. Entonces, como bien el pastor Héctor acaba de mencionar, se toma como referencia el domingo de resurrección y se cuenta 40 días hacia atrás, recordando por un lado los 40 días que Cristo pasó en el desierto. Todo esto es mucho tradicionalismo de la Iglesia de Roma, que le asignó incluso un valor espiritual e incluso de perdón de pecados a muchas de estas tradiciones y celebraciones. Y entonces cuando llegas a 40 días hacia atrás, tú terminas en un miércoles, que hoy se conoce en la Iglesia de Roma como el miércoles de cenizas. Entonces el miércoles de ceniza, ustedes saben por la tradición latinoamericana y romana, ¿qué es? Es aquel día que los feligreses católicos van a la iglesia y le ponen una cruz
simbólica de la crucifixión de Cristo, con ceniza. La pregunta es, ¿de dónde viene la ceniza? Entonces, son los ramos que quedaron del Domingo de Ramos del año pasado y los quemaron. Se consagran, se queman. Se consagran, se queman, se bendicen, y entonces eso tiene un valor simbólico e incluso sacramental, como con perdón de pecados y todo eso, dentro de la tradición de Roma. Nada de eso es bíblico ni necesariamente algo que nosotros avalamos, pero vivimos esa cultura y vamos a entenderla un poquito. En ese tiempo de Cuaresma se supone que también la tradición católica aboga o hace que sus feligreses pues tengan un tiempo de recogimiento, ayuno, abstención de comer carne durante los viernes, hasta que llega la Semana Santa, que es donde se culmina ese tiempo de Cuaresma. Así es. Bueno, de nuevo, todo eso tiene ese valor que Roma le ha asignado, como que va a contribuir a nuestra santificación y va a contribuir a nuestro perdón de pecados, pero la realidad es que no es así. Pero la idea detrás de eso es que Jesús ayunó por 40 días. Claro. Entonces, como que tenía sentido que los feligreses católicos se abstuvieran de ciertos alimentos. La carne es como el alimento que la gente más prefiere, aunque hoy en día eso ha ido cambiando mucho, pero como que el alimento que todo el mundo prefiere sería como un sacrificio. El miércoles de ceniza tendría sentido como que para comenzar la Cuaresma, dice Roma, se abstuvieran de carne, el Viernes Santo por igual, y luego se extendió a la práctica de hacerlo cada viernes. Ahora, dentro del mundo evangélico nosotros encontramos gente ayunando de múltiples cosas durante la Cuaresma. Y alguna gente de cierta seriedad, incluso yo lo he escuchado, que va a ayunar hasta de las redes sociales. La verdad es que no le veo mucho sentido espiritual a eso, cuando los mismos discípulos de Cristo no estaban ayunando mientras Él estuvo aquí. Cuando lo cuestionaron, Él dijo, sí, ellos van a ayunar, pero por ahora ellos tienen el novio entre ellos y están de fiesta, están de celebración. Entonces eso es más un valor espiritual que Roma le asigna, que nosotros no le vemos propósito. Y no sé realmente si ayunar durante ese periodo, ayunar de ciertas cosas, como que contribuya tanto a la santificación de nosotros, porque te vas a dedicar más a la oración y demás. No sé, yo creo que quizás si ayunas a las redes sociales probablemente puedas santificarte, claro, por el contenido de las redes sociales y por la pérdida de tiempo que las redes sociales generan. Entonces ahí pudiera haber un valor desde ese punto de vista, más que de cualquier otro. Lo que yo sí veo que aprecio es el estímulo a la reflexión que se da durante ese tiempo. Sabemos que ayunar, no ayunar, ponernos ceniza, no ponernos ceniza, eso no nos santifica, pero el estímulo a la reflexión y ver lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, yo creo que eso es algo que todos nosotros necesitamos. Entonces eso sí podemos decir que apreciamos. Yo estaría de acuerdo. Yo creo que nosotros hemos perdido mucho, hemos minimizado, y sobre todo esta generación minimalista, hemos minimizado el valor espiritual de muchas cosas. Y la reflexión, la meditación, es algo que nosotros debiéramos practicar y necesitamos ser inducidos a eso. Entonces hay algunas cosas y celebraciones que nos inducen, nos favorecen la reflexión, y sobre todo de algo tan trascendental como la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No, y precisamente eso era un tema que quería como abordar, o sea, dado que la Semana Santa es lo que es, ¿cómo debería el cristiano conmemorarla? ¿Cómo debería el cristiano anticiparla, vivirla? Yo creo que si somos honestos, muchos de los que estamos aquí hemos pensado más a dónde vamos a ir que si vamos a tener algún tipo de actividad o disciplina espiritual dentro de la Semana Santa. Digo, o sea, ya se ha convertido básicamente como un tiempo de recreación, de entretenimiento. Entonces, ¿cuál sería el espíritu y cuáles serían algunas recomendaciones prácticas para nosotros celebrar la Semana Santa de una manera que sea edificante? Sí, bueno, yo creo que tú vas en la dirección correcta. La idea es que podamos meditar, reflexionar durante ese tiempo acerca de los dos hechos más trascendentales. De hecho, los dos hechos que definen el Evangelio. 1 Corintios 15, Pablo dice literalmente que el Evangelio, entonces luego pasa a definirlo, que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, los dos hechos que definen el Evangelio son los que se celebran durante este tiempo, se recuerdan, se conmemoran. Entonces, como que
en buen dominicano se cae de la mata, es natural que nosotros pasemos un tiempo de reflexión. Eso no implica que uno no pueda recrearse durante este tiempo, pero como que debiéramos sacar tiempo extendido, que quizás no hacemos cada semana, para reflexionar sobre esos dos hechos, de manera que no nos acostumbremos hasta el punto que pierdan su valor, pierdan su sabor, pierdan su contenido, y nosotros perdamos pasión acerca de lo que estos dos hechos representan para nosotros. Entonces la reflexión durante esta semana, la meditación, de manera quizás concentrada, sería una buena forma de pasar esa semana y hacerlo con tu familia si estás reunido. Un ejemplo podría ser que en algunos de los días de esta Semana Santa, aquellos que tenemos hijos o los que no tienen hijos, que tienen pareja, o en las casas donde viven con sus padres, tomen al menos 2 días y lean 2 relatos de lo que fue esta semana en la vida de Jesús, de lo que fue la Santa Cena, lo que fue su crucifixión, leer el relato y simplemente meditar un poco en el relato tanto de la pasión como de la resurrección de Cristo, que es el domingo, como una forma de recordar los eventos una vez más. Déjame hacer un paréntesis, simplemente porque esto eventualmente se subirá a las redes y estará en Latinoamérica. Entonces, algunos evangélicos tienen como un prurito, una picazón, esa es la palabra, a la palabra Semana Santa, porque es como una frase que viene de Roma. Pero tenemos que recordar que nosotros vivimos en Latinoamérica, y Latinoamérica sabe lo que Semana Santa es. Entonces, como que cuál es la terminología que nos vamos a usar para referirnos a este periodo, la que Latinoamérica y la cultura conoce. No tenemos como que asignarle un valor antibíblico a la terminología de la Semana Santa o Semana Mayor, que es otro término que se usó cientos de años atrás para hablar de este periodo. Entonces ese es como se conoce, y ese es el tiempo del cual estamos hablando y reflexionando. Entonces, visto eso, como que fue la parte introductoria, la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, como le llama la tradición de nuestros países, que es cuando Cristo entra de manera triunfal a Jerusalén y se le ponen ramos en la medida que este burrito que en donde él va, pues va entrando a la ciudad, y culmina el Domingo de Resurrección. Recuerden entonces que el Domingo de Ramos, 40 días para atrás, es la famosa Cuaresma, y donde se tiene el miércoles de ceniza también, y más o menos es la terminología que nosotros manejamos. Yo quisiera entrar ahora como un poco ya en la semana en sí, porque Jesús entra a la ciudad el domingo, pero él ya se enfilaba desde el viernes, digamos, desde el viernes, el sábado, él estaba enfilándose hacia Jerusalén, y él anticipaba incluso su sufrimiento, lo anticipó de múltiples maneras, su sufrimiento, y el domingo finalmente él termina entrando a la ciudad de Jerusalén. Ese fue el momento cuando él ve a Jerusalén y él llora sobre la ciudad de Jerusalén, que fue la otra ocasión cuando Jesús lloró, además de cuando su amigo Lázaro falleció y llegó a la casa de Lázaro y que sus hermanas estaban llorando, dice que él lloró, y aquí lloró también. El Señor entra a Jerusalén, ve a Jerusalén y llora sobre la ciudad. Eso llama la atención, sorprende, o sea, eso acapara mi sentido, porque obviamente, ¿por qué Jesús llora? Lo cual es una emoción muy fuerte que él experimenta al ver la ciudad a la que él se dirige. Bueno, es impresionante, porque él está llorando porque él conoce lo que la gente de esa ciudad le va a hacer en apenas unos días, y las consecuencias que le va a llover precisamente a su generación y sus descendientes como fruto de lo que iban a hacer días después, que fue su crucifixión. Entonces, Jesús está llorando el dolor de aquellos que lo van a crucificar, y el dolor de aquellos es justamente como consecuencia de los clavos con que clavaron a Jesús, por así decirlo, la maldad. Es increíble ver el carácter de Jesús ahí, porque él se conmueve por el dolor de sus enemigos. Definitivamente. Y yo creo que en la medida, por lo menos a mí me ha ido pasando eso, en la medida que Dios te va santificando, cuando tú ves el pecado de otro contra ti, a veces alguien que habla contra ti, o a veces alguien que te acusa falsamente, tú llegas incluso a dolerte más que a irritarte, porque tú ves la pobreza espiritual del otro, más que la irritación contra ti por algo que se dijo. Porque al final del camino, si somos reales o realistas, nosotros somos peor de lo que se está diciendo. Esa es la realidad. Sí, claro. Entonces, ¿para qué me voy a irritar por algo que se está diciendo si en último caso yo soy peor de eso, que eso que se está diciendo? Pero la pobreza espiritual de ese que está levantando falso testimonio nos causa dolor cuando tú la puedes ver. Y eso fue lo que le pasó a Jesús, que vio
la pobreza, la bancarrota espiritual de toda una generación que luego iba a sufrir. De hecho, las mujeres que estaban llorando por él, le dicen, mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos, por las consecuencias que vienen sobre ellos. Y tú puedes ver ahí el carácter de Jesús, su sensibilidad, su misericordia, su gracia, su bondad, su benevolencia, expresada en esas lágrimas en ese momento. Entrado en la ciudad, eso fue el domingo, entra en la ciudad. Mucha gente ignora qué pasa el lunes, el martes, el miércoles a Jesús. Básicamente como que la gente conoce la historia del domingo la entrada y del jueves la cena. Así es. Pero muchos ignoramos lo que pasa el lunes, el martes, el miércoles. ¿Y qué podemos decir de esos días? Y si pudiéramos echar 24 horas para atrás, antes de la entrada triunfal, Jesús es ungido por María, la hermana de Lázaro, el sábado anterior a la entrada triunfal. Es como que esto está precediendo no solamente su entrada triunfal, sino su muerte. Él está siendo ungido precisamente en anticipación de lo que va a venir. Ella no lo sabía. Ella no lo sabía, pero correctamente. Sí. Pero Dios sí. Claro. Entonces Dios orquesta a Jesús siendo ungido por María, y luego entonces al día siguiente él hace su entrada triunfal, aclamado como rey, y 5 días después es crucificado. Pero el lunes Jesús comienza limpiando el templo de Jerusalén. Después de haber sido reconocido como rey, él va el lunes a visitar el templo y él limpia el templo. Es cuando él voltea las mesas de los cambistas y demás. Esa es la segunda vez que Jesús hizo eso, porque Juan sitúa la limpieza del templo muy temprano en el ministerio de Jesús. Si tú llegas al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, está Jesús limpiando el templo. Ese es el primer año del ministerio de Jesús. Juan tiene, los primeros 4 capítulos de Juan hablan del primer año del ministerio de Jesús, que los otros evangelios no hablan. Sin embargo, los otros evangelios tienen esta limpieza al final de la vida de Jesús. Y los académicos están de acuerdo en su gran mayoría que esto no es una contradicción. Que esto es simplemente 2 eventos, como 2 portalibros. Jesús abre su ministerio limpiando el templo, Jesús cierra su ministerio limpiando. Él llegó y limpió y él se va y limpió. ¿Perdón? Para que quede limpio. Él llegó y limpió y ya se va y limpió. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces es una manera como de encerrar su vida. Y ciertamente en Jerusalén lo que estaba ocurriendo es que habían vuelto el templo un mercado. No solamente se cambiaban monedas ahí, la razón por la que se cambiaban monedas es porque venía gente de toda parte del Imperio Romano, judíos en particular, a Jerusalén y traían monedas distintas, entonces había que cambiárselas, pero no había que cambiarla dentro del templo, pero eso es lo que estaban haciendo en los atrios del templo. La gente traía un cordero, pero la mayoría de la gente no podía traer un cordero si iba a caminar 7 días de distancia con un cordero arriba, sino que la gente iba al templo y compraba un cordero, entonces se constituye en un mercado. Si tú traías un cordero que tú mismo lo había cargado, por así decirlo, entonces había que inspeccionarlo. Y en la inspección frecuentemente te encontraban falta con tu cordero y terminabas tú comprando otro cordero, claro, que era el que estaba limpio de mancha, de todo lo que ellos entendían que tenía un año de edad y todo eso. Entonces eso era un puro mercado. Y Jesús podía ver entonces de qué manera esta gente estaba pecando y transgrediendo contra la santidad de Dios. Y limpia el templo al salir. Esa fue una semana difícil para Jesús, porque no solamente concluye con su apresamiento, tortura y luego crucifixión, pero es que estos primeros días, o sea, él comienza su semana limpiando el templo, lo cual fue un gran alboroto, fue un conflicto significativo, posiblemente fruto de esa limpieza del templo. Él comenzó a levantar algunos opositores dentro de la ciudad, porque estos comerciantes tenían poder y Jesús estaba en la ciudad. Entonces me imagino que hubo oposición, que hubo resistencia. Definitivamente, no, y sobre todo que él usa el lunes y el martes y parte del miércoles para confrontar las autoridades judías. Durante su ministerio él confrontó mucha gente diferente, pero en este caso, esos días finales son dedicados a confrontar los fariseos y los escribas judíos, y ahí donde él pronuncia sus famosos ayes, ay de ustedes, ay de esto. De hecho, déjame leerte un par de ellos simplemente para que tengas una idea de qué tan centrado Jesús estaba en la confrontación de esta gente. Necesito ponerme los lentes porque ya los ojos no me dan. Un par de ayes. Número 1, Mateo 23:13. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos, ven que está confrontando a un grupo específico. Hipócritas. Imagínate eso, que tú le digas a las autoridades
Hipócritas, piensa en algunas autoridades políticas de aquí y que tú le digas algo como eso. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo se dice eso en buen dominicano? Ni lava ni presta la batea. Entonces, ni entráis ni dejar entrar a los que están tratando de entrar. El segundo 23:15 de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, convertir a alguien, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Es como que nosotros hagamos lo imposible para que alguien se convierta en el mundo evangélico, y después que se convierte, entonces ahora nosotros lo hacemos tan legalista que es 2 veces hijo del infierno. Está peor ahora que antes, claro, porque ahora conoce ciertas verdades y ahora está impidiendo incluso que otros entren. Y finalmente, hay de vosotros guías ciegos, que decir no es nada que el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís no es nada el que uno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Entonces Jesús está confrontando la hipocresía de las autoridades judías y eso le iba a ocasionar lo que terminó ocasionándole. Y eso lo hizo lunes, martes y miércoles en las inmediaciones del templo. Definitivamente. Esa fue su actividad esos días antes de la Santa Cena o Comunión y luego la crucifixión. De hecho, hay una serie de parábolas también que él enseña esos días precisamente como parte de su confrontación. Sí. Recuerdo la parábola que él menciona ahí, la parábola del banquete de bodas, que es que un señor se le va a casar un hijo y manda a invitar a un grupo de invitados, pero ellos no vienen. Y al final el Señor dice, pues salgan a las calles y salgan a los poblados y tráiganme a todo el que esté por ahí, porque mi casa se va a llenar. Pero era una parábola que ilustraba el rechazo del pueblo judío y principalmente de los líderes. Y la invitación de los gentiles. Entonces. Y la invitación de los gentiles porque el pueblo judío rechazó a su Mesías. Entonces, esa es una de ellas, pero hay al menos 4 parábolas más. También la ilustración de la higuera estéril. Jesús va entrando en una de sus caminatas en Jerusalén y ve una higuera y va a buscar fruto y no encuentra fruto y la maldice y se seca. Y es una ilustración también de que Jesús vino a Israel, el Señor vino a Israel y no encontró fruto. Y por lo tanto, pues entonces Dios iba a traer juicio sobre Israel. Y la higuera desde el Antiguo Testamento era simbólica de la nación de Israel. Exactamente. Entonces, cuando él llega a esta higuera y no encuentra fruto, lo que está diciendo es, yo vine a Israel y no encontré frutos. Entonces ahora, lo que ha acontecido después de su muerte, que literalmente se secó la higuera, es fruto de ese juicio que él pronunció ese día. Cuando la maldice, él estaba trayendo juicio sobre esa planta, pero simbólicamente hablando. Esto es lo que viene ahora, fruto de lo que se está haciendo. Todo esto que estamos diciendo nos da una idea del nivel de estrés y presión que Jesús ya comenzaba a sentir desde el principio de la semana. Así entendemos mejor Getsemaní, que fue el jueves. Porque el jueves en la noche, que es cuando él va a Getsemaní y llora y suda gotas de sangre por sometido a un gran estrés, si nos damos cuenta que él tiene 4 días limpiando el templo, enseñando contra los líderes, recibiendo presión, sabiendo que iba a morir esa semana, o sea, esto es una presión insoportable humanamente hablando. Y entendemos mejor lo que pasa ahí en Getsemaní. Definitivamente. Otra de las parábolas ahí que Jesús usó durante esos días de confrontación, habló de un señor que tenía 2 hijos. Entonces le pide a un hijo que haga algo, el hijo dice que lo va a hacer y no lo hace. Sí. Entonces el otro le pide que lo haga y dice que no lo va a hacer, pero finalmente lo hace. Eso suena como muy familiar quizá a algunos de nosotros, lamentablemente. Entonces él pregunta cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre. Y al final quien lo hizo es el que se negó a hacerlo, pero termina haciéndolo. Pero la referencia es al pueblo judío versus el pueblo gentil. Sí. El pueblo judío dijo que iba a hacer la voluntad de Dios todo el tiempo y no la hizo. El pueblo gentil, como no conoció al Salvador, pues no iba a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, termina recibiéndola. Otra vez ilustrando, una vez más, ¿verdad?, cómo el pueblo judío había sido bendecido, había sido llamado a hacer una cosa, pero no lo fue. Y terminó el pueblo gentil entonces recibiendo las bendiciones que el pueblo judío debe haber recibido en su totalidad. De manera que nosotros le invitamos que usted pueda leer Mateo 22, Mateo 23, Mateo 24, todo eso que ocurre ahí, todas esas parábolas,
el discurso final con relación a los tiempos finales, de la época final de los últimos días, el juicio, todo eso está ahí en los últimos días de Jesús. Esa semana es crucial, esa es la semana que nosotros estamos tratando de recordar y que viene de antemano. Por eso estamos usando esta noche para hablar de esa semana. Porque quizás muchos de ustedes leyeron esta parábola y nunca pensaron en cuándo se dieron. Se dieron ya para Jesús salir de este mundo en su confrontación con las autoridades judías. Bueno, y entonces eso pasa lunes, martes, miércoles, fue intenso el asunto. Llega el jueves. El jueves es cuando se celebraba la cena, o cuando ellos celebraron la cena entre los discípulos y Jesús. Fue una cena que Jesús le pidió a Pedro y Juan que prepararan, que se adelantaran incluso al grupo, que fueran como una avanzada y fueran y buscaran todos los ingredientes que necesitaba la cena y la prepararan en un lugar que estaba ya dispuesto para eso. Cuando Jesús le da las instrucciones, es interesante porque le da instrucciones tan específicas. Cuando uno lee eso, uno se sorprende porque Jesús dice: cuando ustedes vayan a la ciudad se van a encontrar un señor que va pasando por ahí, díganle que el Señor le pidió tal cosa y Él les va a dar lo que corresponde. O sea, Jesús sabía dónde iba a estar, que el Señor iba a responder, o sea, todo lo controla todo y providencialmente lo ordenó todo ya. Y entonces Pedro y Juan preparan la cena que se produce el jueves. Sí, algunos han cuestionado la celebración de la cena ese jueves, porque realmente la Pascua caía viernes. Y lo que se piensa, no todo el mundo está de acuerdo con esto, pero como que tiene sentido. Lo que se piensa es que los galileos celebraban la Pascua, contaban el día desde la salida del sol a la caída del sol. En Jerusalén, por otro lado, se contaba el día desde la caída del sol hasta la caída del sol. Entonces, por eso, el 14 de Nisan, que es cuando cae la Pascua, se celebraba, caía en jueves, día jueves, pero si tú contabas de la otra manera, como en Jerusalén los saduceos contaban el día que era de la caída del sol a la caída del sol, entonces caía en viernes. Y que entonces en Galilea se celebraba la Pascua muchas veces en día jueves, Jesús era Galileo, que en Jerusalén se celebraba día viernes. Si eso fue así, y creo que hay evidencia para eso, de hecho hay evidencia hasta lógica, porque la cantidad de corderos que había que sacrificar para la Pascua se calcula como en 250,000 de corderos. Y los corderos se sacrificaban en 3 horas, básicamente. De manera que cuántos sacerdotes se iban a requerir trabajando y en qué espacio para que en 3 horas, en un solo día, se pudieran sacrificar todos estos corderos. Entonces tiene lógica como que las tandas estuvieran divididas. Ese día trabajaban todas las divisiones de sacerdotes que el pueblo tenía. Y eso llegaba a 24,000 sacerdotes. Eran múltiples divisiones. Era todo un evento. Exacto. Y más que un evento, era toda una preparación. O sea, el pastor Miguel mencionó así como rapidito, pero quiero hacer mención de eso otra vez. Esa semana se sacrificaban 250,000 corderos. 250,000 corderos. Literalmente había un río que salía casi, vamos a llamarle así, un río de sangre de corderos que salía desde el templo hacia las afueras de la ciudad. Impresionante lo que se producía en esa semana dentro de Jerusalén, celebrando, recordemos, todo esto es celebrando la liberación del pueblo judío de Egipto. Era un aplauso, por así decirlo, a la liberación que ellos habían recibido de parte de Dios. Para llegar a Getsemaní había que cruzar por encima de ese cauce por donde iba a circular la sangre. De manera que eso era un buen recordatorio para Jesús, la noche que Él cruza por arriba de ese cauce, para dónde Él iba el día siguiente. El olor que había ahí. Y el olor, porque ya se habían sacrificado los corderos, los corderos de ese día, porque ya ellos iban hacia Getsemaní y de ahí el viernes el apresamiento y final crucifixión. De manera que meditar sobre estas cosas y como ponerse en los zapatos, en la sandalia de esta gente, de Jesús, de los discípulos. Imaginemos a los discípulos con qué nivel de temor llegaron al día viernes, cuando Jesús se pasa toda la semana confrontando a los líderes, llamándoles hipócritas, llamándoles de todo. Sí. O sea, ¿qué no dijo Jesús de ellos? Y los discípulos seguro aumentando en temor cada día, cada vez que Jesús hizo una cosa como esta. Comenzando con el lunes, cuando Él limpia el templo. Eso debe haber producido en ellos profundo temor. Y de ahí que salieron corriendo el viernes entonces. De hecho, el jueves, Miguel, que tú mencionas de cómo llegan al jueves, pasan esa semana de nerviosos.
El jueves se produce la santa, o la comunión, digamos, la comida entre ellos, la cena entre ellos, que era la celebración de la Pascua. Jesús instituye ahí lo que aquí celebramos cada primer miércoles, instituye la comunión de los cristianos, la comunión de los creyentes, o la Santa Cena, como le llamamos. Nuestra cultura o la tradición, digamos, católica, romana católica, tiene otra lectura de lo que ahí se instituyó, porque nosotros le llamamos comunión. Es un evento simbólico, los elementos, el pan y el vino, son simbólicos, mientras que la tradición católica le llama la Eucaristía, que es donde se manifiesta, por así decirlo, el cuerpo y la sangre de Cristo, sí, literalmente. ¿Pudieras hablarnos un poco de esa diferencia? O sea, ese evento, o más bien ese ritual que Jesús instituye el jueves en la celebración de la Santa Cena. Nosotros tenemos una interpretación, la tradición católica tiene otra interpretación. Así es. La palabra Eucaristía básicamente tiene una raíz que significa gracias, acción de gracias. De manera que nosotros no tenemos ningún problema con la palabra Eucaristía per se. El problema está que Roma entiende un par de cosas muy diferentes a como nosotros la entendemos a la luz de la Biblia. En primer lugar, Roma entiende que cuando celebran la Eucaristía o la comunión, la hostia, como ellos le llaman, literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Literalmente. Literalmente. Usted está comiendo el cuerpo de Cristo. Y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Ahora, ¿de dónde ellos sacan esa idea? Juan 6, cuando Cristo dice, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no es digno de ser mi discípulo. Bueno, Cristo está hablando metafóricamente. Realmente, el que no me hace a mí parte integral de él, parte interna, parte de su vida, no puede ser mi discípulo. Pero ellos lo interpretaron literalmente. Y lo interpretaron literalmente por un concepto que no viene del mundo cristiano, viene de los griegos, de Aristóteles específicamente, donde Aristóteles postulaba el fenómeno de la transustanciación, que una sustancia puede cambiar en otra sustancia sin que cambie su apariencia. Cambia la esencia sin cambio de la apariencia. Entonces, de ahí, ayudado por Tomás de Aquino, Roma entiende que esto podría ocurrir con la hostia, como ellos le llaman, y el vino, la transustanciación, que la apariencia externa permanece igual, lo que llamarían en filosofía the accident, la parte externa, y que la esencia sí cambia. Nosotros no creemos eso porque eso no tiene ningún asidero bíblico. Lo segundo que Roma entiende es que la participación en esa cena tiene un carácter per se de santificación y de perdón de pecados. De manera que cuando tú participas de una santa cena en la iglesia de Roma, ellos entienden que tú te estás santificando y que a la vez esto puede llevarte al perdón de tus pecados. Sí. Nosotros tampoco creemos eso. La razón por la que Roma toma la hostia que sobra y la guarda en el Santísimo. En el Santísimo, como lo llaman, como ese cofre sagrado, es justamente porque ellos entienden que esa hostia es el cuerpo de Cristo. Sí. Entonces, cuando pasan frente al Santísimo, como ellos le llaman, tienen que hacerle reverencia. Tienen que hacer reverencia, hacen la señal de la cruz. Y de hecho se ora frente al Santísimo. Exacto. Porque se entiende que la hostia consagrada es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, o el cuerpo de Cristo. Definitivamente. Sí. Roma también entiende que Cristo es crucificado en cada Santa Cena. Otra vez, que hay un sacrificio... En cada Eucaristía. En cada Eucaristía. En cada Eucaristía, exactamente. Que hay un sacrificio de Cristo otra vez a favor de nuestros pecados. De ahí que ellos entienden que si participas de la Eucaristía te están perdonando pecados, porque es el sacrificio de Cristo, lo que en inglés llamarían un bloodless o sin sangre, un sacrificio sin sangre, pero un sacrificio real. Entonces nosotros tampoco creemos eso, porque no tiene ningún asidero bíblico y es más como idolátrico que otra cosa. Por lo tanto, para nosotros, la celebración de la comunión es un memorial. Estamos recordando, como Cristo lo dijo, haced esto en memoria de mí. Tiene importancia porque fue algo instituido por el Señor que debemos hacer. Es un recordatorio bueno para nuestra alma de qué pasó, porque el pan y el vino nos recuerdan literalmente la entrega corporal y sacrificada de Cristo por nosotros en la cruz. Y nosotros como seres humanos necesitamos ser recordados de estas cosas, porque con mucha facilidad olvidamos estas cosas y tendemos a despreciarlas o a no valorarlas en su justa dimensión. Y por lo tanto Cristo deja instituido ese memorial para ser conmemorado,
para beneficio precisamente de nuestras almas y que mantengamos eso fresco, su sacrificio por nosotros. Cuando Roma enseña que con cada Eucaristía Cristo es crucificado otra vez, está violando un principio bíblico, de manera que no es tan simple como parece, es una violación doctrinal de lo que el libro de Hebreos enseña, que por un solo sacrificio Él hizo perfectos para siempre aquellos que estábamos recibiendo salvación. Un solo sacrificio. Entonces no puede ser que Cristo sea crucificado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez con cada Eucaristía. No es algo bíblico y es algo que violenta la revelación de Dios. En esa noche entonces, llegamos al jueves ya, hay un suceso tremendamente importante, está relatado en al menos 3 evangelios, que es el traslado de los discípulos con Jesús al huerto de Getsemaní. Es conocido lo que pasa ahí, todos nosotros sabemos que fue una de las luchas más intensas de Jesús antes de ser crucificado. Y yo quisiera pues que profundizáramos un poco en lo que pasa en Getsemaní, porque es algo que tiene mucha importancia, incluso para nuestras propias vidas. Pero al menos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Mateo en el 26, Marcos en el 14 y Lucas en el 22 capítulo, hablan de este evento de Getsemaní, donde Jesús va con sus discípulos. Y comienza así, eso en Mateo 26 se nos dice, Jesús le dice a sus discípulos: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Esa es la expresión de Jesús cuando le dice a sus discípulos cómo Él se siente en ese momento que Él llega a Getsemaní. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y yo quisiera que nos preguntáramos, bueno, ¿qué implica esto? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? Y cómo era que Él, como hijo de Dios, podía sentirse en esa condición de angustia, de aflicción, de dolor tan profundo. Parecería como que una expresión de desesperanza casi. Cuando él la dice. Claro. Hay un detalle teológico que ustedes lo conocen de otra manera, pero que yo creo que frecuentemente se pasa por alto. Y es que cuando Jesús viene, es cierto que Él es Dios, Dios encarnado, pero Él no vino a representar, Él no vino en representación de Dios, porque Él vino a revelar a Dios, a revelar al Padre. Él vino a representar al hombre. O sea, Jesús, cuando vive su vida, la vive como un ser humano, literalmente, hasta el punto que Él dice que los milagros que hace, lo hace por el poder del Espíritu. O sea, ni siquiera dice, los milagros que hago, lo hago por el poder que yo tengo, que los tenía esos poderes. Sí. No. Él lo hizo en su condición de ser humano. Por tanto, el autor de Hebreos puede decir que Él fue tentado en todo. Él sufrió en todo. Él sufrió las cosas que yo puedo sufrir. ¿Por qué? Porque Él vino a representarme a mí. Entonces, si yo me puedo afligir, Él se afligió. Si Él puede llorar, si yo puedo llorar, Él lloró. Si yo puedo ser tentado, Él fue tentado. Porque de lo contrario, no fue mi representante. Y Él vino a representarme a mí. Entonces, cuando Él va al huerto de Getsemaní, Él va como un ser humano, que lo era, aunque era Dios, y Él sufre las emociones que un ser humano podría sufrir en Getsemaní. La anticipación del dolor físico, la anticipación de un dolor todavía mayor, la separación del Padre que iba a experimentar en la cruz. Probablemente si lloró ante Jerusalén cuando venía bajando en el burro montado, probablemente en Getsemaní lloró también otra vez, le dolió lo que le iban a hacer y lo que le iba a ocurrir a aquellos que iban a terminar crucificándolo, de manera que el abandono de sus amigos, de sus discípulos más cercanos, la negación de Pedro, todo eso que él sabía, porque lo había anunciado incluso que le iba a ocurrir, tenía que producir dolor. Y la mejor evidencia del grado de dolor físico y emocional que él tiene son las gotas de sangre que él tiene, porque eso es un fenómeno médico que no solamente lo experimentó Jesús, de hecho animales han experimentado algo similar. Son hemorragias que ocurren en glándulas sudoríparas cuando tú tienes un nivel de tensión, de estrés físico y emocional extremo. Entonces las hemorragias ocurren y cuando tú sudas, pues el sudor sale teñido de sangre. Imagínate la tensión que se comenzó a acumular el lunes, como ya tú habías aludido, cuando él limpia el templo, cuando él enfrenta a los fariseos y los escriba por 3 días consecutivos y ahora está en Getsemaní a punto de ser apresado. Eso que tú acabas de decir, Miguel, de que Jesús vino
se encarnó y vivió su vida como hombre, nos ayuda a apreciar mucho más su sacrificio y su entrega, porque a veces uno piensa que como Jesús era Dios, a Él le fue fácil vencer el mundo, vencer las tentaciones, luchar con las emociones, esta emoción de angustia que Él dice que tiene. O sea, nosotros podemos ver en Getsemaní que esta emoción de angustia, Él no tenía una varita mágica para resolverla. Lo que Él tuvo que hacer es lo mismo que la Biblia nos dice a nosotros que hagamos cuando estamos angustiados: ir a Dios y derramarnos en oración y decirle a Dios: Dios, necesito de ti. Y nos dice en los textos de Getsemaní que entonces Dios envió ángel para fortalecerlo. Pero Él no hizo trampa en la encarnación. Cristo vivió y padeció nuestros dolores como nosotros lo sentimos. Y esta angustia Él la experimentó como ser humano. Y cuando nosotros pensamos en eso, nosotros apreciamos mucho más. Porque ¿qué sentiría un ser humano en las condiciones en las que Jesús se encuentra aquí? Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ser de manera muy cruel, muy cruenta. Él tenía toda esta presión de estos días que venían acumulando tensión y oposición y resistencia. Y por lo tanto, como ser humano, Él se ve ahora mismo en una condición que dice: estoy angustiado hasta la muerte. Y uno dice: bueno, ¿y qué quiere decir eso? No sé si ustedes conocen la expresión, cuando uno tiene, por ejemplo, miedo, dice: yo me estoy muriendo de un miedo. Eso es lo que significa. Y su angustia era tal que Él se sentía que se estaba muriendo. O alguien angustiado en nuestra cultura dice: me quiero morir. Me quiero morir, exactamente, como que quiero que no ocurra esta situación. Obviamente esto revela un extremo en su angustia que nos habla de lo que era su lucha interior y su inquietud interior por lo que estaba a punto de enfrentar. Entonces, esto es Getsemaní. Vemos entonces aquí en este huerto, un hermoso huerto que todavía en Israel y en Jerusalén de manera particular, esto está en las afueras de Jerusalén. De hecho, el huerto de Getsemaní está literalmente enfrente de Jerusalén. Uno ve el huerto aquí y la ciudad está enfrente con su muro amurallada. Ese huerto todavía existe y se entiende que todavía existe como huerto de olivos. Y hay olivos ahí que datan de la época de Jesús. O sea, hay olivos ahí que vieron a nuestro Señor entrar al huerto. Posiblemente. Tú y yo celebramos comunión. Sí, no, eso fue algo glorioso. Entonces, en este huerto es que apresan a Jesús. Y yo quisiera hablar un poquito del apresamiento, porque hay algunas cosas curiosas que pasan en el apresamiento. Nosotros sabemos que cuando ellos salen de la Santa Cena, Judas se va por un lado y los otros discípulos se van por otro lado. Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se va. Y nosotros sabemos que Judas tenía un acuerdo con los líderes religiosos de la época para vender a Jesús. Y se da algo curioso. Entonces, cuando Judas llega con su turba, porque fue literalmente una turba de líderes religiosos, ahí no estaban involucrados los romanos todavía, ahí era solamente la guardia del templo y los líderes religiosos fueron los que acompañaron a Judas. Judas identifica a Jesús con un beso. Entonces, quería preguntar, ¿por qué con un beso? Si es que hay alguna explicación posible. ¿Y por qué Judas tenía que identificarlo? Porque Jesús era un hombre popular, o sea, había gente que había oído de Jesús. Y sí. ¿Por qué se da esto de que yo lo tengo que identificar para que ustedes lo aprecien? Bueno, obviamente lo que vamos a decir no es algo que la Biblia revela, pero que uno pudiera imaginarse eso. Recordemos que esto era primer siglo, no hay luces eléctricas en ningún sitio. Esto es en medio de la noche, está oscuro, con antorchas. Eso para comenzar. Número 2, probablemente había el miedo de parte de la guardia de que como los judíos se podían parecer en medio de la noche gente con pelo largo, que no fueran a apresar a la persona equivocada, que los judíos no fueran a entregar o los discípulos entregar a uno por Jesús diciendo que era Él para sustituirlo y salvar su vida. Todo eso yo creo que uno pudiera especular santamente y decir había necesidad de que se identificara con toda claridad quién era el personaje. Algo que me viene a la mente ahora, cuando capturaron, bueno, no lo capturaron, pero terminaron matándolo a Bin Laden, realmente la gente que fue eran 5 o 6 SEALs, gente entrenada de una manera extraordinaria, y aún así había como cierta duda, ¿este es Bin Laden o no es Bin Laden? En el momento del estrés, de la emoción, y no estoy seguro si se enviaron imágenes para que otra gente fuera también y corroborara que este era el personaje, pero sí hubo esa tensión de si realmente este era el personaje o no. Entonces yo creo que en medio de la noche, primer siglo,
Me dio la atención. Los mismos soldados romanos no necesariamente los que fueron a apresarlo eran gente que habían estado en las multitudes oyendo sus enseñanzas. Quizás no tenían... O sea, quizás habían oído de Jesús, pero no lo habían visto. Definitivamente. Sí. Yo mismo en ocasiones me hablan de cierto personaje político aquí. Muy conocido. Muy conocido, y que yo oigo el nombre, pero si yo lo veo, yo no estoy seguro si esa es la persona. Sí. Porque no estoy en las reuniones de ese tipo, ni lo estoy siguiendo, ni veo los noticieros donde ellos salen, ni mucho menos. Yo creo que uno puede ver eso. La identificación con un beso igual se ha prestado a preguntas, pero el beso en esa cultura era como símbolo de amistad, de intimidad, de honor, y es hipócrita de parte de Judas, sabiendo que lo va a traicionar, como que, maestro, vine a honrarte como un amigo íntimo, Sí. cuando en realidad lo que estoy diciendo es traicionándote. Esto probablemente era lo que, déjame ver si mi memoria no me falla, yo creo que esto era que apuntaba David cuando hablaba de algo similar en el Salmo 55, quizá versículo 12, vamos a ver un momentico si creo que tenemos el tiempo para hacerlo, donde hay algo similar a lo que David se está refiriendo. Salmo 55, 12. Exacto, esto es. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Eso es David. Eso es profético. Eso es David diciendo, si fuera mi enemigo, yo pudiera soportar eso es mi enemigo. Claro que tú esperas de un enemigo. El problema es que no es mi enemigo, eres tú, mi amigo, mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, el que tenía dulce comunión conmigo. A eso que David está apuntando proféticamente, algo ocurrió 1000 años después, a ese beso con que Judas, a esa traición de su amigo íntimo. Pero eso nos habla, Jesús sabía del principio que Judas era quien era. Claro. Estuvo ahí como infiltrado, como desconocido para los demás, pero no para él. Judas ejerció su función, la de entregar al Mesías, y el Mesías fue entregado por nuestros pecados. De manera que, ahí está, yo creo que eso también te puede dar una idea, si te ponen las sandalias de Jesús, oye, verdaderamente esto que se profetizó, míralo aquí cumpliéndose. Y este es mi amigo, o sea, lo que el hombre es capaz, el hombre en su miseria. Es una increíble del hombre, es como un buen título de un sermón, es el hombre en su gloria y su miseria, porque la gloria del hombre es la imagen de Dios que él porta, y luego la miseria del hombre es el embarre, la corrupción de la misma imagen de Dios, que era su gloria, lo que es capaz de hacer, de entregar a la persona que ha venido a morir por ti. Y David apuntó a eso. Así es. Por las dudas, porque tú mencionaste que Jesús sabía desde el principio que Judas era lo que era, Jesús en Juan 17 dice específicamente que cuando le habla al Padre, orándole al Padre, porque Él ya se va y dice, yo me voy, pero yo te dejo a mis discípulos, yo los cuidé mientras estuve con ellos y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Exactamente. Jesús sabía desde el principio que Judas era lo que era el traidor, pero le dio lugar porque había propósito en eso, de que Él permaneciera con ellos hasta el momento final. Y ahí tú vuelves a ver, no son todos los que están ni son todos los que son. Así es. En esos 12 no eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. Lo apresan entonces y Jesús es conducido, Miguel, él experimenta ahora varias audiencias. Esto posiblemente se dio en la noche, no sabemos exactamente a qué hora de la noche, pero quizás cerca de la medianoche. Sí, noche madrugada. Noche madrugada, lo que es el apresamiento, y luego viene los juicios. Y lo llevan ante el sumo sacerdote en ese momento para ser juzgado, luego lo llevan donde Pilato para ser juzgado, luego lo llevan donde Herodes para ser juzgado. Y se lo devuelven a Pilato. ¿Por qué este ping-pong? Bueno, de Jesús entre uno y otro, un líder religioso judío, luego un líder romano de la comunidad? O sea, ¿por qué? Primero, Jesús es juzgado por los judíos, pero los judíos lo que querían era la vida de Jesús, la muerte literalmente, y ellos no podían matarlo porque no tenían el poder legal para hacerlo.
Pero, o sea, de haberlo matado ellos hubiese sido un asesinato y hubiesen sido responsables por eso. Claro, hubiese sido ilegal, sí, y hubiesen tenido que responder por ello. Entonces, ante las autoridades judías, primero hay un primer juicio con Anás, que era el sumo sacerdote. Bueno, Caifás era el sumo sacerdote del momento, del año. El suegro, ¿no? Era el yerno. Sí. O sea, el sumo sacerdote original, por así decirlo, era Anás. Sí. Anás se la ingenia para que sus próximos 6 hijos fueran los próximos sumos sacerdotes. Entonces, este último, el séptimo, era su yerno. Ya no un hijo, pero su yerno, que era Caifás. Entonces, primero se lo llevan a Caifás. Caifás es el sumo sacerdote, ahí hay un juicio. Pero Anás realmente es el poder. Entonces, se lo llevan a Anás, que también es considerado sumo sacerdote, aunque no lo era. Pero era como el padrino, por así decirlo. Entonces, ahí también vuelven y lo juzgan. Y luego, finalmente, lo juzgan ante el Sanedrín. En la mañana ya. Ya en la mañana, temprano en la mañana. Ahí se violaron todas las reglas, porque lo que se estaba buscando era la vida de Jesús, y tú no podías juzgar a un prisionero que pudiera terminar perdiendo su vida como fruto del juicio en la noche. Estaba prohibido. Tú tampoco podías golpear a un prisionero cuyo condena potencialmente fuera la muerte. A Jesús lo golpearon. También el Sanedrín, cuando lo juzga, no estaba todo el mundo del Sanedrín completo. Tú no podías juzgar a una persona que iba a terminar en la muerte con el Sanedrín incompleto. Y nosotros sabemos que por lo menos Nicodemo no estaba ahí, ni estaba de acuerdo, porque tenía que ser por unanimidad. De manera que se violaron todos los principios de los juicios. Legales de ese momento. De ese momento. Y de ahí entonces lo llevan a la autoridad romana. Entonces Pilato no encuentra culpa con él. Entonces Pilato no encuentra culpa, e incluso la esposa de Pilato le mandó a decir que había tenido un sueño esa noche y que en el sueño se le había revelado quién él era, y ella le dice: no tenga nada que ver con ese hombre justo. Entonces Pilato está asustado porque tiene el pueblo que está vociferando: crucifícale, crucifícale. Número 2, Pilato también está asustado porque Pilato no estaba en buena con el César. Entonces, como que si yo soy acusado ante el César por este pueblo, y el César quiere, como no estoy en buena con el César, y el César quiere acabar con mi vida, entonces yo tengo que hacer algo, pero al mismo tiempo no lo encuentra culpable. De repente se entera: que él es Galileo. Sí. Pero en Galilea está Herodes. Que fue una salida buena para él. Exacto, una salida no salomónica, sino pilatotónica. Sí. Conveniente. Exacto. Muy conveniente. Muy conveniente. Entonces se lo manda a Herodes, a ver si Herodes decide con él. Y Herodes se pone contento porque él quería conocer a Jesús, pero ¿en qué condiciones lo conoce, no? Exacto. Y ahí se burlan de Jesús ante Herodes, pero Herodes tampoco encuentra falta con él. Y dice: bueno, yo no me voy a tirar eso arriba, y se lo devuelve a Pilato, lo último que Pilato quería. Y Pilato todavía no encuentra falta con él, y ustedes conocen la historia. Pilato se lavó las manos, ¿verdad? De ahí la expresión: me lavo las manos como Pilato. Que la sangre de él caiga sobre ustedes. Que la sangre de Cristo caiga sobre ustedes. Y entonces él trató de salvar a Cristo, de hecho, porque él trató de hacer un cambalache, porque era costumbre que para la época de la Pascua se liberara un prisionero. Entonces, como él tenía a Barrabás y tenía a Cristo, entonces él estaba tratando de negociar con el pueblo: déjame soltarte a uno de los dos, ¿a cuál te suelto? Y el pueblo pidió a Barrabás, que era el criminal. Que era absurdo que escogieran eso. Exactamente, que escogieran a un criminal. Pero lo que ellos querían era la muerte de Cristo, precisamente. Y soltaron entonces a Barrabás, como ustedes conocen, y Pilato entonces le soltó a Cristo para que ellos hicieran como quisieran y siguieran las costumbres de la crucifixión, que terminaba con la muerte del prisionero. El intercambio de Jesús y Barrabás ilustra un poco lo que ha pasado con nosotros en el Evangelio. Definitivamente. Yo creo que es un excelente recordatorio. Ese intercambio es nuestro intercambio. O sea, Cristo es crucificado y a mí me dejan libre. A Barrabás lo dejaron siendo libre. Culpable. Siendo culpable. Siendo culpable. Barrabás era culpable y lo dejan libre. Cristo es inocente y es el que lo crucifican. Entonces, es una excelente ilustración de qué pasó contigo y conmigo. Y al mismo tiempo, que nosotros no olvidemos que, en último caso, no son los romanos o los judíos que crucifican a Cristo. Podemos verlo de dos maneras diferentes. Romanos 3:25 dice que fue el Padre. Bueno, el Padre lo crucifica porque el Padre quería reivindicar su ley, tenía que reivindicar su ley, y también porque quería perdonarnos a nosotros, y para perdonarnos a nosotros alguien tenía que pagar por nosotros. Pero viéndolo desde el punto de vista humano, soy yo que crucifico a Cristo. Eres tú que crucifica a Cristo. Porque si todos nosotros fuéramos sin pecado, Él no hubiese sido crucificado, en lo más mínimo.
De manera que los crucificadores de Cristo anteceden o preceden a los romanos. Sí. ¿Somos nosotros? Si tú y yo fuéramos como Adán y Eva en su estado original, Cristo no va a la cruz. Entonces tú tienes que recordar en este tiempo que en cada clavo o en cada martillazo hay un martillazo tuyo y hay un martillazo mío. Así es. Lamentablemente, pero esa es la realidad. Así Y yo es. tengo que recordar eso y meditar eso si yo verdaderamente quiero apreciar la cruz por lo que la cruz es y honrar la cruz por lo que la cruz es. Después de esta sucesión de juicios frente al sumo sacerdote, a los dos sumos sacerdotes, frente a Pilato, frente a Herodes, finalmente el desenlace final, valga la redundancia, es que Jesús lo van a crucificar. Primero lo torturan significativamente y luego se nos dice que a la hora tercera el Señor fue crucificado. Eso lo dice Marcos 15:25, dice que a la hora tercera Él fue crucificado. Eso fue posterior a su laceración con látigos y con una serie de instrumentos de tortura. Que vale la pena recordar para aquellos que lo han olvidado o enseñar para aquellos que no lo sabían. Estos látigos tenían varias trenzas, por así decirlo, y esas trenzas tenían atados pedazos de huesos y piedras, con la idea de que cada vez que latigara al que iba a ser crucificado, pues estas diferentes trenzas pudieran ir desgarrando la piel. Hay un relato histórico de un crucificado posterior a Jesús, donde los latigazos fueron tan severos, para que podamos entender la severidad de los latigazos. Los latigazos fueron tan severos que los intestinos se salieron, o sea, el abdomen se abrió. Eso es un relato histórico. Y eso hasta ahí llegaba. De manera que cuando eso no ocurría, lo menos que ocurría era que los nervios, los ligamentos, los músculos quedaban expuestos, porque toda la piel había sido lacerada por gente que estaba entrenada para eso. De manera que eso es lo que a ti y a mí nos tocaba haber sufrido, y Él lo hizo por nosotros. Y esto ocurre entonces, dice, cuando era la hora tercera. Ese es el apresamiento. Lo crucificaron, no. O lo crucifican, cierto. La hora tercera, los judíos comenzaban a contar el día a las 6 de la mañana, por lo tanto esa era la primera hora. La hora tercera era a las 9 de la mañana. Así es. O sea que Él ya estaba en la cruz a las 9 de la mañana del viernes. Lo que nos dice cuán temprano lo juzgaron. Sí, claro. 6 juicios. Exactamente. Para que a las 9 ya tú tengas una cruz. O sea, literalmente Él ya venía con mucho estrés. Recuérdense que Él sudó gotas de sangre la noche anterior. No duerme ni un minuto toda la noche entre un juicio y otro. De madrugada lo torturan, o al alba de la mañana lo torturan, lo flagelan, y luego a las 9 de la mañana ya Él está Lo pasean clavado. por el pueblo. Lo pasean por el pueblo, posiblemente desnudo. Así es. Y ya a las 9 de la mañana Él está colgado. Marcos 15 también hace el relato de que a la hora sexta, o sea, si a la hora tercera lo clavaron en la cruz, a la hora sexta era 3 horas después, o sea, 9 a 12, a las 12 del día entonces, 3 horas Él pasó ahí en la cruz, y ahora comienza el relato y nos dice que hubo oscuridad en toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es cuando Él muere, que lo vamos a ver ahora, pero Jesús estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6 horas agonizando. Digamos que en la cruz, ya en una condición casi sin vida, ¿no? Y eso nos da una idea de la severidad de la flagelación, que es como se llama, ¿verdad?, el castigo de los látigos. Porque hay relatos históricos de crucificados que duraron hasta 72 horas en la cruz. Sin embargo, Cristo muere en 6 horas. Eso nos dice a nosotros el estado de deterioro con la que Él subió a la cruz, que apenas duró 6 horas, porque cuando llegaron donde Él, ya había muerto, cuando le fueron a cortarlas, a romper las piernas. Esto de que a las 12 del día hubo oscuridad en toda la tierra, hasta las 3 de la tarde, que es cuando Él expira, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, entendemos que eso es simbólico de un par de cosas distintas. Por un lado, es la hora más oscura de la humanidad, donde el juicio de Dios está cayendo sobre los hombros y las espaldas de su Hijo. Entonces, literalmente, la oscuridad era una buena representación de lo que estaba pasando, la hora más oscura. Por otro lado, es durante ese tiempo que el Padre y el Hijo se separan, porque es durante ese tiempo que Cristo se desespera. Desesperar a la segunda persona de la Trinidad en una cruz no era una cosa fácil.
y él se desespera y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no era simbólico. Eso no fue como que él se inventó un abandono que no fue real. Eso fue un abandono, literalmente, donde el hijo no podía sentir al padre. Y la razón por la que eso fue así es porque ese es el abandono que va a experimentar el que termine en el infierno. O sea, la ausencia de Dios que Cristo experimenta en la cruz es la ausencia que va a experimentar todo el mundo que termine en la condenación, con una excepción, que Cristo lo experimentó por 3 horas y el que esté en la condenación eterna por el resto de la eternidad. De manera que si tú piensas que el dolor del infierno es el fuego, no, el fuego es un símbolo del dolor que van a experimentar aquellos. No hay un lago de fuego donde la gente vive nadando en fuego, por así decirlo, en su castigo. No, el símbolo en la Biblia siempre es menor que la realidad. Por ejemplo, el Cordero del Antiguo Testamento era un símbolo. La realidad es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El símbolo es más pequeño que la realidad. El fuego es el símbolo, la realidad es peor que el símbolo. De manera que el dolor que el fuego simboliza de aquellos que van a estar en el infierno. Que dicho sea de paso, ningún ser humano, aún los no creyentes, ninguno hemos experimentado la ausencia total de Dios. Absolutamente. Porque todavía nosotros aún, bueno, no nosotros, pero los no creyentes todavía experimentan una creación que está investida de gracia, de bondad de parte de Dios. Tenemos un cielo hermoso, un suelo que nos da alimento. Lluvia sobre buenos y malos. La bondad humana, o sea, que a veces se encuentra ocasionalmente, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, eso es una experiencia que ninguno de nosotros ha tenido. Cristo la sufrió y la anticipó. De ahí su dolor, su angustia en Getsemaní. La anticipó porque él sabía, él vino a eso. Él vino expresamente a ir a la cruz. O sea, él vino, como él terminó, para eso él vino, literalmente. O sea, de manera que, y lo anunció 3 veces a los discípulos y no lo creyeron, de que él iba a ser crucificado. Entonces, ahí está el grado de dolor, de angustia, de estrés que Cristo pasa. 6 horas después, entonces, luego de 3 horas de oscuridad, nos dice Marcos 15:37, a la hora 9, Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ese fue el final de nuestro Señor. Otro evangelio dice, habiendo entregado su espíritu, murió. Entregó su espíritu. O entregó su espíritu, exactamente. Pasó algo cuando Él expira. Pasaron varias cosas que los evangelios nos dan detalle de qué pasó. Primero, el velo del templo se rasgó, se nos dice. Número 2, dice que la tierra tembló y las rocas se abrieron. Y cuando hace referencia a las rocas se abrieron, inmediatamente se nos dice lo siguiente, Mateo 27, 52 y 53. Los cuerpos de muchos santos resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección y se aparecieron a muchos. Hay mucha gente que ignora eso. Mucha gente que ignora que cuando Cristo muere, pasa esto. Se rasga el velo, la tierra tiembla, las rocas se abren y después del resucitar hubo cuerpos que se levantaron, de santos, de justos que se levantaron y fueron a sus familiares. ¿Tú te imaginas el susto que tú te hubiese dado? Si un hermano tuyo que murió hace 25 años se te aparece a la hora de cena o a la hora de comida y, chacho, tú sales corriendo o quizás tú te mueres, hay que enterrarte a ti ahora. Pero eso pasó. Y primero comencemos con lo del velo y luego con esto de lo que pasó, de la tierra tembló y se abrieron los sepulcros. Bueno, recordemos que el templo del tabernáculo, que es como comienza todo, tenía un velo y luego el templo. Y detrás del velo estaba el arca del pacto y el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y ahí nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Entonces el sumo sacerdote entraba y entraba incluso con incienso, tratando como de ocultar en parte el arca del pacto, porque nadie puede ver la presencia de Dios y vivir. Y con la tradición se desarrolló incluso el hecho de que el sumo sacerdote entraba con un cordón y con una especie como de ciertas campanas o algo similar. O castañuelas se le dice. Algo así, que sonaban. Porque mientras estuvieran sonando es que el sumo sacerdote se está moviendo adentro y está con vida. Porque si él entraba con pecado en su corazón, en su vida, él se podía caer muerto allá adentro y nadie podía entrar. Entonces, ¿cómo lo iban a sacar? Había que alarlo con el cordón. Entonces, cuando Cristo muere, el velo se rasga en dos, dejando comunicar
que la presencia de Dios, que había estado vedada por tantos años, había quedado abierta de una vez y para siempre. De manera que ahora nosotros tendríamos acceso al trono de la gracia por Cristo Jesús. Amén. Y ese es el simbolismo. Amén. El velo no se rasgó de abajo para arriba, que alguien hubiese podido decir que lo rasgaron los hombres. Se rasgó de arriba hacia abajo. De manera que, ¿quién lo rasgó? Dios. Dios es de arriba. De manera que ahí quedó la presencia de Dios expuesta y abierta para nosotros. Todo eso es parte de esta semana que estamos a punto de conmemorar. Por eso es que no lo podemos dejar pasar por alto sin reflexionar otra vez. Hay un hermoso pasaje de Hebreos que nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Exacto. Donde encontraremos oportuno socorro. Y esa palabra confiadamente fue gracias al sacrificio de Jesús. Amén. El sumo sacerdote no entraba confiadamente. Exacto. Él entraba asustadamente. Así. Pero gracias a Cristo nosotros entramos ahora confiadamente ante el trono. Yo creo de la que gracia. algunos sumos sacerdotes dijeron, aquí estoy yo, entra tú. Porque era verdaderamente algo, tú sabes, de cierto temor, porque quién sabe si tú ibas a salir con vida de ahí adentro. Y más con la idea que ellos tenían de ese Dios aterrador. Y entonces estos cuerpos resucitan también, y luego de la resurrección, fíjate que hay un detalle, que el Evangelio dice que luego de Jesús haber resucitado, se aparecieron a sus familiares. O sea, eso fue una primicia de la resurrección futura, eso fue un indicio del poder. Definitivamente. Primicia de la resurrección futura, garantía para nosotros, esperanza para nosotros, y al mismo tiempo muestra el poder de Cristo. O sea, que Él cuando resucita, hace resucitar a otros también. Es como esto que yo le estoy diciendo, que sus cuerpos van a resucitar, yo lo hice evidente en el primer siglo y le dejé una muestra, una evidencia para que pudieran creer de que esto también es lo que le va a ocurrir a ustedes. Sí. Entonces a Jesús, Él muere a las 3, posiblemente a las 5, 5 y cuarto lo están recogiendo. De hecho, hay unos discípulos que piden el cuerpo de Jesús para que no duerma colgado o para que no esté ahí colgado ya fallecido, y quieren bajarlo antes de que el día de reposo entre. El día de reposo entraba a las 6 de la tarde del viernes. Exacto. Y por lo tanto Jesús entonces lo bajan de la cruz entre las 4, yo diría, o 3:30 y 5:30 de la tarde aproximadamente, para ponerlo en una tumba y rápidamente la gente recogerse por el día de reposo. Ese tiempo de espera de Jesús, ahorita vamos a preguntar de los días, porque se nos dice que Jesús fue enterrado el viernes y resucitó el domingo. Ahí no hay 3 días y 3 noches literalmente, pero hay un pasaje en Mateo 12:40 que nos dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y Jesús mismo dijo al tercer día resucitó. ¿Cómo hacemos coincidir entonces? ¿Cómo así? Él dijo que resucitaría el tercer día. Entonces, Exacto. ¿cómo hacemos coincidir este hecho de que Él no estuvo literalmente 3 días y 3 noches por horas, digamos, con estos relatos? Bueno, eso es un modismo de tiempo, que es como se llama en la cultura hebrea, donde para ellos una porción del día equivaldría a todo el día. De manera que si él muere el viernes, en la noche o en la tarde, eso era un día. El sábado, el segundo día. Él resucita el domingo, que es el tercer día. La mañana del domingo equivaldría a todo el día. Eso es un modismo de tiempo conocido, no es algo como alado por los pelos, por así decirlo. Es algo sumamente conocido, y de ahí que él estaba resucitando al tercer día. A ellos no le extrañaría la expresión como si nos choca a nosotros, porque nosotros no funcionamos así, no calculamos el tiempo de esa manera, pero ellos sí. De manera que a eso que se refiere. O sea, que no hay una contradicción en el hecho de Para que nada. fueron 3 días y 3 noches y que Él resucitó el domingo. Definitivamente. ¿Qué pasó el sábado? Porque Jesús estuvo en la tumba el sábado, estuvo muerto, vamos a decirlo. Su cuerpo estuvo muerto, su espíritu no estuvo muerto, su parte inmaterial que todos nosotros tenemos no estuvo muerta. Pero hay varias posiciones. Hay una posición que parte de Primera de Pedro 3, versículo 18, que dice lo siguiente: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca,
en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Este texto se ha usado para entender que Jesús, entre el viernes que muere y el domingo que resucita, en ese tiempo Él fue a las profundidades de la tierra, por así decirlo, al infierno, a predicarle a los espíritus encarcelados, demonios, digamos. ¿De qué se trata esto? ¿Podemos interpretar ese pasaje de esa manera? ¿Él tuvo alguna actividad en esos días? Sí, bueno, como tú aludiste, hay más de una posición en cuanto al significado de esto. Para mí esa es la posición, como la más consistente. Cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, obviamente yo creo que hay algunas cosas que están claras. Una, hay espíritus encarcelados, nadie puede discutir eso. Sí. Número dos, espíritus encarcelados, yo no me imagino a creyentes del Antiguo Testamento que están encarcelados como una posición establece, que eso eran creyentes del Antiguo Testamento. No, porque eso no son, el creyente del Antiguo Testamento no puede estar en una cárcel, por así decirlo, por lo menos yo no lo concibo. Lógicamente hablando, no se sostiene. Exacto. Número 3, estos espíritus encarcelados, dice que fue lo que pasó, que en los días de Noé pecaron. Que en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios se esperaba en los días de Noé. Exacto. Entonces, esos no son los creyentes del Antiguo Testamento. Estos tienen que ser estos espíritus que pecaron grandemente y quedaron encarcelados. ¿Por qué decimos grandemente? Porque hay otros demonios que están sueltos. Entonces, estos espíritus que están encarcelados, dice Pedro, que ellos pecaron en la época de Noé. Bueno, podemos hablar todavía más extensamente acerca de qué hicieron o no hicieron, pero evidentemente corrompieron el planeta entero. Y quizás por el poderío que tenían, quizás eran una especie de arcángeles quizás caídos, por así decirlo, por el poderío que tuvieron, hicieron el daño que hicieron y no se podían dejar sueltos, entonces se encarcelaron. La palabra que aparece ahí no es la palabra de evangelización en el original. O sea, Cristo no va a los espíritus encarcelados a evangelizarlos. No es evangelizo que está ahí, es querizo, que es proclamar. ¿A qué fue Cristo a proclamar? Su victoria, porque los espíritus encarcelados no podían enterarse de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, porque ellos no son omniscientes. Entonces, ¿quién se lo iba a decir? ¿Cómo se iban a enterar ellos? Que la victoria de Cristo se había dado, lo cual debía ser en sí mismo un juicio, porque el dolor que debió haberle causado encontrarse con Cristo en el abismo y decir, aquí estoy yo, después de triunfar sobre el pecado y la muerte, era aumentar básicamente su dolor y su juicio. De manera que yo lo entiendo junto con otros, que eso es, que Cristo descendió durante ese tiempo, proclamó su victoria, y con eso entonces ya todo el mundo está enterado. Sí. Está enterado los espíritus que están sueltos, está enterado los ángeles, los arcángeles, nosotros estamos enterados, todo el mundo está enterado de lo que ocurrió, no hay nadie en ignorancia de su triunfo. O sea que Cristo muere y aún así Él estaba trabajando, por así decirlo, para los propósitos eternos del Padre. Definitivamente, porque quien muere es Cristo el hombre. Sí. Dios no puede morir. Y entonces por eso establecíamos la diferencia ahorita de que Él era Dios, Él sí era Dios, y se encarnó. Durante su encarnación representó al hombre. Sí. Siguió siendo Dios, pero vivió como hombre. Pero ahora que Él ya resucitó, ya Él lo que está haciendo es viviendo como Dios, pero sin perder el aspecto de su encarnación, porque Cristo resucita con un cuerpo humano. Y no podemos separar esas dos cosas. Si hay algo que el concilio de... No el concilio de Nicea, el siguiente concilio que se dio, quizá el de Chalcedón, ¿cómo se dice eso en español? Calcedonia, sí. Estableció, creo que en el 451, es lo indivisible que es la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, que permanecieron sin confundirse, o sea, están juntas, pero no hay confusión, sin confundirse, indivisiblemente para el resto de la eternidad. De manera que a Cristo le pasa algo como fruto de nuestro pecado, y es que Él adquiere, Él no pierde atributos divinos, pero adquiere una dimensión humana que es el cuerpo humano con el que Él vive. Bueno, tú aludiste a algo que ya es el acápite final, y es que llegamos al domingo. El domingo nos dicen 4 evangelios. Aquí es interesante ver que, sin ponerse de acuerdo, pero lo que era importante en la vida de Jesús, pues los evangelistas los recogen los 4. Y tanto Mateo en el capítulo 28, Marcos en el 16, Lucas en el 24 y Juan en el 20 hablan de que el primer día de la semana habla de las mujeres yendo a la tumba y entonces se encuentran a Jesús y no lo encuentran. O sea, no lo encuentran los ángeles, se encuentran con la noticia de que Jesús ha resucitado
Y un par de preguntas ahí de gente todavía que no entiende bien el tema de la resurrección. ¿No pudo haber sido un robo de los judíos o de los discípulos más bien? ¿No pudo haber sido también que Jesús no murió y se apareció después, posteriormente? ¿No pudo haber sido que los romanos se deshicieron del cuerpo, entonces no encontraron el cuerpo? ¿No habrá sido una ilusión de los discípulos decir que vieron a Jesús? No. Ya, bien. Seguimos. No pudo haber sido un robo, porque recordemos que se dio una orden de que se cerrara la tumba con una gran piedra. Y había guardias también. Y había guardias. Entonces, remover esa piedra iba a producir ruido. Entonces, estos guardias, si se hubiesen dormido, como se ha atribuido, ¿no? Que quizás se durmieron los guardias y vino alguien durante la noche. Ajá, y la piedra, ¿cómo la remueven? Y el ruido que la piedra hubiese causado. No, y el problema adicional de que si fue un robo es que entonces esta gente, discípulos, sabían que se los robaron, ellos se los robaron y después murieron por esa mentira. Exactamente. O sea, si se lo robaron los discípulos. Sí. Entonces luego los discípulos son los que deciden que van a morir porque creen en Cristo y en su resurrección, pero ellos saben que se lo robaron. O sea, tendrían que estar esquizofrénicos todos ellos para hacer algo como eso. Entonces no, eso es imposible. Los soldados romanos, a los romanos no les interesaba deshacerse del cuerpo porque hubiese ido en contra de ellos. Claro. Porque al contrario, ahí está la prueba de la resurrección, que el cuerpo no está. Entonces a ellos les hubiese interesado en gran manera mostrar el cuerpo. Sí. Y sin embargo, 2000 años después, la tumba sigue vacía. La tumba de Mahoma no está vacía. Y nadie ha presentado ningún cuerpo. Ni nadie ha resucitado. La tumba de Mahoma, de Buda, de todo líder religiosa, sigue llena. La de Jesús sigue vacía. De hecho, no era su tumba, él la cogió prestada porque la iba a usar por 3 días. Se la prestó a José de Arimatea. Pues no había tumba por ahí. Entonces, como préstame esto que yo el domingo te la devuelvo. Se la devolvió el domingo, literalmente. Y de hecho, la resurrección fue corporal. Fue corporal porque en al menos 3 pasajes se nos dice que Jesús, ante la duda de Tomás, Jesús le dice a Tomás, toca y mete tus dedos en mis heridas para que vea que soy yo, que no es un fantasma, por así decirlo, no es un espíritu. Por otro lado, vemos a Jesús también comiendo con sus discípulos a la orilla del mar de Galilea, del lago de Galilea. Y cocinándole incluso. Y lo vemos también en otra ocasión cuando va camino a Emaús, partiendo el pan frente a 2 de sus discípulos también, y en ese momento pues él se esfuma delante de ellos. O sea que su resurrección fue cierta y corporal. Definitivamente. La teoría de la ilusión o alucinación, como se ha dicho, si tú conoces cómo se dan las alucinaciones, tú sabes que esto no podía ser, porque si yo alucino ahora, Chacho no va a estar alucinando junto conmigo. Y asumiendo que los dos estemos alucinando, no alucinamos la misma cosa. O sea, nuestros cerebros no están conectados. Si él está alucinando, él tendrá una idea X y yo tendré otra idea X. Hubo una ocasión en que Jesús fue visto por más de 500 testigos oculares. Imaginarse a 500 gente alucinando la misma cosa, yo creo que tú estás alucinando para llegar a una conclusión como esa. Entonces, no, es inconsistente. De donde tenemos que partir también es porque todos estos relatos están en los evangelios. Entonces la gente pudiera cuestionar la veracidad de los evangelios. Entonces, donde tenemos que partir es que los evangelios son los documentos históricos mejor avalados de toda la antigüedad. No hay mejor documento histórico con mejor aval que los evangelios al día de hoy. Y no va a haber. Cuando tú piensas en maestros del pasado, Platón, Sócrates, Aristóteles, y tú tratas de encontrar sus obras, hay 5 copias de uno, hay 4 copias de otro, hay 9 copias de alguno. De Platón, la copia más temprana que tenemos es de 1000 años después de que él vivió. Y de eso tenemos como 5 copias. Nosotros tenemos 15,000 copias de documentos, de manuscritos de esa época en griego, sin contar los manuscritos en otros idiomas. Y algunos fragmentos datan apenas de 25 o 50 años después de la muerte de Jesús, no 1000 años después. De manera que estos documentos tienen un peso histórico que ningún otro documento histórico lo tiene. Entonces, por eso es que creemos en estos documentos. No es simplemente que tenemos una creencia de fe ciega, no, es que tenemos documentos mejores que cualquier documento que cualquier otra persona tenga, en lo que ellos creen, y nosotros creemos en uno mejor que estos, y que nos hablan de estas historias que nosotros hemos
meditar, sobre las cuales hemos meditado esta noche. Entonces, de ahí es donde tenemos que partir. Cuando tú tratas de decir que la resurrección es históricamente probable, que la puedas probar, no es que tú puedas hacer un experimento para probarla, es que yo puedo ir a documentos que tienen el peso histórico y que cuentan acerca de esta resurrección. Y que luego tú puedes ir a la historia de la iglesia primitiva y saber que esta iglesia se levantó, sufrió el martirio, murió, cientos de gente murió, por no negar una cosa que ellos vieron. Entonces, como que es inconsistente con la manera como el ser humano es. Recordemos que 10 discípulos salieron corriendo, señores, simplemente por miedo a que pudieran potencialmente perder la vida. Y esta gente se iba a dejar martirizar, cientos de ellos, sabiendo que Cristo nos resucitó, sabiendo que no lo vieron. No, imposible. Esta gente se dejó martirizar porque vieron a Cristo resucitado y no podían negar lo que habían visto. Entonces, de ahí el peso histórico y la veracidad de lo que nosotros creemos hoy. Así es, amén. Bueno, lo que comenzó como una semana muy sombría, terminó como una semana llena de luz, porque el Señor resucitó y venció el pecado en la cruz, amén, venció la muerte al resucitar, y eso nos garantiza a nosotros que tenemos vida en Él. Amén. Porque nos ha prometido que porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Así que es una semana que se conmemora, que se celebra. Nosotros vemos estas cosas, el dolor de Cristo, pero lo vemos con una nota de gozo, porque de no haber sufrido Él, yo tendría que sufrir. Él sufrió para que yo no tenga que sufrir, y Él pagó el precio que a mí me tocaba pagar. Así que, hermanos, que esta semana sea una semana de reflexión, meditación, también de descanso para muchos de nosotros, pero no olvidemos que la razón y el motivo de la semana es la gran salvación que hemos recibido en Cristo. Amén. Y no olvides que Él vive. Amén. Amén. Y por eso tú también vivirás. Amén. Amén.